Hola, Eli, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho y en esta ocasión os voy a explicar en qué consiste la temida comparecencia del 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando un abogado escucha estos números, pues lo primero que pensamos es que nos vamos a jugar mucho en esa comparecencia que va a haber, en la que tiene que estar presentes el abogado, la víctima, el abogado del agresor, el presunto agresor, el Ministerio Fiscal y el juez. Sí que es cierto que víctima y agresor no se van a ver durante el procedimiento. Además, tengo que explicaros que esta comparecencia tiene su origen en normalmente en una solicitud de orden de protección por parte de una víctima, una presunta víctima de violencia de género, respecto de su presunto agresor. Como os digo, tiene carácter de urgencia y en este momento nos vamos a jugar muchísimos derechos y libertades del agresor, si somos parte de la defensa, o del futuro de la víctima, si somos parte de la acusación particular. En la comparecencia lo que se va a determinar es si la orden de protección que ha solicitado la presunta víctima tiene que tener validez o no. La víctima en dependencias judiciales o en la sede de la Policía Nacional o de la Guardia Civil ha solicitado una orden de protección. Las órdenes de protección no son más que posibilidad de acortar o impedir una serie de derechos por parte del presunto agresor, pero que tienen su fundamentación en el riesgo que corre la víctima. Como órdenes de protección tenemos la orden de no comunicación con la víctima, la orden de no poder acercarse a la víctima dentro de un perímetro o en un radio, ya sea a su trabajo o a su lugar de convivencia, donde vive la víctima, o en el caso de que agresor y víctima convivan juntos, incluso la posibilidad de que el agresor o el presunto agresor abandone la vivienda, si bien es cierto que previamente acudirá con la Guardia Civil y la Policía Nacional a recoger sus pertenencias. Además, en esta orden de protección o en esta comparecencia se va a determinar la puesta en libertad o la prisión provisional del presunto agresor mientras dure el procedimiento o hasta que se produzca el juicio, y como veis son órdenes que suponen limitación de los derechos del presunto agresor, pero como os digo, tienen su fundamentación y su motivación en la víctima, en la posibilidad de que la víctima no sufra más daños. Por víctima también entendemos, y hay que llevarlo también al ámbito de los niños, por eso también se pueden producir órdenes de protección, de no comunicación o alejamiento respecto de los menores hijos en común, y pueden ir aparejadas de unas medidas civiles. Medidas civiles son aquellas que van a determinar las relaciones paternofiliales entre el presunto agresor, siempre hablamos de presunto agresor, y los hijos que tengan común con la víctima. Porque vamos a determinar si va a haber régimen de comunicación, vamos a determinar si se tiene que establecer una pensión de alimentos y vamos a establecer también quién va a tener la guardia y custodia de los menores. En estas comparecencias se puede, como os digo, establecer los dos tipos de medida, pero si bien es cierto que las medidas de índole penal van a tener la duración que dure el procedimiento con un máximo de 2 años, las medidas civiles van a tener un tiempo acotado de 30 días, dentro de los cuales la víctima va a tener que presentar unas medidas o una demanda de divorcio con medidas o unas medidas previas, porque no se puede pretender suplir el ámbito civil utilizando un ámbito penal. Os lo explico de otra manera. Habréis escuchado, y ese es el problema muchas veces de las leyes que pagan justos por pecadores, que hay mujeres que utilizan la ley de violencia de género para conseguir unas medidas civiles, porque el ámbito civil es muchísimo más lento y muchísimo más, a ver que no quiero meter la pata, mucho más restrictivo y muchísimo más motivado. Lo que en un procedimiento civil tardamos en conseguir 1 o 2 años, en un procedimiento penal lo conseguimos en un plazo de 72 horas como máximo. Entonces, podemos caer en el error de pensar que a través de un procedimiento penal vamos a obtener una resolución civil más rápida, pero bueno, esto es la perversión de la ley y la perversión de quien utiliza de manera totalmente injusta los mecanismos que solamente deben de establecerse cuando hay un riesgo y una necesidad de protección de la víctima. Pero bueno, eso existe, hay que saberlo y hay que saber atajarlo, y hay que saber sobre todo
entender en qué procedimiento estamos y si eso se produce, pues solicitar en base a ese uso arbitrario de la ley, pues que no se lleve a cabo la orden de protección solicitada. Como os digo, es una medida excepcional, urgente, que necesita pues que estén las dos partes en el procedimiento para poder ser oídos y que no se puede tomar como ninguna medida de índole penal de una manera arbitraria, tiene que estar totalmente motivada. Y en muchos casos pues tenemos el problema de que la presunción de inocencia a veces se pasa por alto. Pero bueno, quería que supierais en qué consiste esta comparecencia, cada vez se escucha más y que tengáis en cuenta, bueno, pues que es una medida urgente en la que se va a determinar si es necesaria la protección o no de la presunta víctima respecto del presunto agresor. Pues nada, dicho esto, cuando escuchéis eso de 544.3, ya sabéis que no tiene nada que ver con el R2D2 que muchas veces se nos ocurre cuando escuchamos que vamos a hacer esta comparecencia. Os mando un saludo y nos escuchamos el próximo viernes.